noches, bienvenidos a Próximos Retornos, el mejor podcast, su espacio cósmico, filosófico y divertido donde yo, Aldo Concha y tú, viajaremos juntos y descubriremos los secretos que esconde el universo. Este episodio es un episodio especial, es un episodio con un invitado, el primer invitado en físico, el primer invitado en persona que podemos tantear. Se los quiero presentar, es mi gran amigo, Francisco Villanueva, alias el Vegeta. Cuéntanos, Vegeta, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, Aldo. Bastante animado de estar en esta primera producción. La verdad me siento halagado de que podamos tocar temas interesantes como los que me has platicado más o menos a grosso modo, estar aquí con ustedes. Saludos a todos, a toda la República a nivel sureste. Excelente, Paco. Y yo creo que la gente, lo primero que va a querer saber, lo primero que se va a preguntar es, ¿por qué Vegeta? Cuéntanos esa historia, el ¿por qué relacionarte con el príncipe de los Saiyajin? Ok, bueno, hace muchos años cuando estaba en secundaria, bueno, como los que me conocen saben, no soy muy alto, soy relativamente pequeño, unos 68, tirando al 70. El chiste es que pues en ese entonces trataba de peinarme como actualmente me peino, para atrás. De hecho, si ya lo ven, se me aloca un poco el pelo sin algo que lo sostenga, tipo gel, tipo diadema, lentes, etc. Entonces, pues siendo pequeño, peinado para atrás, con un chingo de gel, resultaba que de repente me ponía a correr, a ser un niño. Ajá. Y obviamente el gel cedía ante el cabello, terminando algo despeinado, vamos a decirlo. De hecho, si me permites, puedo hacer una breve demostración. Adelante, si quieres entretenerles mientras para que no vean el resultado. Excelente. De mientras yo le platico cuáles van a ser los temas de esta noche, cuál va a ser el tema escabroso que vamos a conocer. Fíjese que el tema que hoy usted va a escuchar, señora, hoy usted va a escuchar, señor, y no solo va a escuchar, sino que lo va a mantener en su cerebro, sino que se va a quedar grabado toda la noche y cuando quiera dormir se va a acordar. Chinga, no me salió. Pero, originalmente era algo parecido a esto. Entonces, mi estimado Paco, mi estimado Vegeta, tu carácter de la fregada y que seas un malhumorado no tiene nada que ver con la apropiación de ese apodo. ¿Qué dijiste? El que seas malhumorado. Sí, escuché, Nasi estaba dando la oportunidad de corregirlo. No, sí tiene mucho que ver. Mi carácter amargado, orgulloso y peleonero. Busca pleitos, más que nada. Perfecto. Y Paco, mi estimado Vegeta, tú recordarás cuál fue tu primera interacción con el mundo de lo paranormal, con el mundo de lo místico, la primera teoría o a lo mejor alguna vivencia paranormal a la que no le encuentres explicación a la fecha de hoy. A la fecha de hoy, bueno, sí, de hecho sí, hace... ¿Qué quieres que te diga? Yo estaba en primero de carrera, te estoy hablando de casi 10 años. Tenía una amiga que había hecho una fiesta de Halloween para el Día de Muertos, ya saben, 31 de agosto, de noviembre. De noviembre. De octubre, perdón. De octubre, ajá. Entonces yo no pude ir a esa fiesta, tomaron fotos, que esto, que aquello, o sea, 10 años, estoy hablando, todavía había los Blackberries y no tan buenas fotos. Entonces de repente me mostraron las fotos físicas. Qué añoranza, qué belleza. No, las cámaras de rollo, cuando tenías que ir a revelar. Desechables y todo eso. El chiste es que de repente me están mostrando las fotos y de repente agarro y veo que en todas las fotos hay un manchoncito. Y yo así de, oye, dile a tu fotógrafo. ¿Qué pedo, no? O sea, que se quita el dedo antes de tomar la foto. Y me dice, no, es que es un niño. Ya la chaquetita va después de revelar las fotos, no antes. Entonces le digo, me dice, no, es que es un niño. Y yo, ay. El típico, ¿no? O sea, yo creo que el típico, siempre hay un niño, siempre hay una niña, siempre, yo creo. Es. El chiste es que para los que me conocen, aquí lo pueden confirmar, es que me encanta burlarme. Bueno, sí, me encanta burlarme de todo. Todo me burlo, no puedo evitarlo, es mi forma de lidiar con la realidad. Que si, que no sé qué, se murió mi perrito, perfecto, ya tenemos para el kill, para las carnes del sábado. No es cierto. Bueno, el chiste es que como de naturaleza jodona, puedo decir jodona en tu programa, ¿verdad? Tú tienes micrófono abierto, yo les recuerdo nuestra política de privacidad, nuestra política de reglamento, donde en próximo retorno podcast solo nos hacemos responsables de las palabras que salgan de Aldo Concha. El resto, el micrófono es tuyo. Perfecto, porque la verdad es que la censura siempre me ha parecido muy
No, es que en esto voy a hacer el inverso, voy a hacer que sean insultos. Bueno, el chiste es que me dice, no, es que es un niño, me acabo de mudar a la casa, me acabo de mudar 1 mes, 2 meses, y le dejamos juguetitos, dulces, la Biblia de repente aparece abierta y... Primer comentario, ¿qué clase de niño agarra una Biblia? Un libro. Pero en fin, y ahí va Paco Villanueva. Uy, que el niño, uy, que esto. O sea, el niño, o sea, yo, molestando al niño en su propia casa. Como que no tiene sentido, ¿no? Como que se pierde un poco la lógica del mundo fantasmagórico que bien conocemos, que bien sabemos que es real Sí. y que sabemos que no aplican esas reglas. Sí, claro que sí. El chiste es que muy campante agarré, me despedí, me subo a mi carro, como repito, era noviembre, ventanas abajo, me fumo mi cigarrito mientras ya voy a mi casa y de repente como que empiezo a sentir frío, y me quedé así. ¿Pero eso sí, vivías solo o todavía vivías en...? No, todavía vivía con mi familia. El chiste es que de repente estoy manejando y me empieza a dar frío y yo así de... Claro, sin explicación, ¿no? Sin razón. Digo, es Mérida. En Mérida no hay frío. Y el chiste... Ya desde ahí es una advertencia, Sí, ¿no? Ya sí, desde sí, ahí sí. algo está pasando. El chiste es que llegué, me bañé, cené y me acosté a dormir. Al día siguiente tenía que ir a la universidad y de repente pues mi alarma era para las 7. Cabe aclarar que entraba a las 7 a la escuela, pero nunca me presentaba a la primera clase. Abogado Parra, si está viendo esto, le pido disculpas. En serio, no sabía que iba a ver este video, pero pues, continuaré con la historia en pro de la verdad. Todo sea en pro de la verdad, todo sea en pro de que este conocimiento llegue a su cabecita. Escuche bien. El chiste, al fin y al cabo, es que me acosté, eran como las 11:30, 12, me acosté, todo tranquilo, y de repente pues tenía mi celular cargando, y empieza a sonar la alarma, pip, 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 y yo, ¿qué pedo? Agarro mi celular. Después que recuerdas qué hora era exactamente, o sea... ¿Qué quieres que te diga? Eran las 12:30, 12:45, no había llegado ni a la 1 de la mañana. O sea, todavía no hemos llegado a esas horas tenebrosas, Así todavía es. estaba empezando. Empieza a sonar mi celular y suena y suena y suena y suena y yo quitaba la alarma. Pasó literalmente de sonar de cada hora. Te estoy hablando de que para cuando ya estaba con los pelos erizados, los nervios, el Modo Saiyajin. el pre-Saiyajin, El pre-Saiyajin, sí. casi empiezan a salir relámpagos. Estabas en la parte del Goku, ¡no! Y explota. Estaba más en la etapa de tucutucutum, y las piedras flotando. El chiste es que pues, yo ya estaba molesto, estaba cansado, estaba enervado, estaba harto porque mi celular empezó a sonar cada 15 minutos. Literalmente, no es mentira. Agarré mi celular, me lo puse contra el pecho, ya desesperado, porque ya lo había apagado, a todo eso, ya lo había apagado y seguía sonando mi alarma. O sea, se prendía y sonaba mi alarma. Y me acuerdo que lo único que se me ocurrió hacer fue agarrar mi celular, ponerme contra el pecho y decir, oye, ya, güey, por favor, déjame en paz. Te juro, te lo juro, no te vuelvo a molestar. Y dicho y hecho. Dicho y hecho, dejó de sonar el celular. Entonces podríamos decir que la moraleja de esto es que no te burles, que tu propio karma te hizo Sí. que pagaras. Sí, karma's a bitch. Bueno, y para entrar al tema Pero aún no por termina la favor, historia. por favor, obviamente. entonces. Al día siguiente, encabronado, cansado, ni siquiera fui a la escuela, molesto, mentando a los 10 de mayo. De repente voy manejando a la casa de mi amigo y le digo, toque y toque la puerta. Me abre y así, ay, hola Paco, ¿qué haces tan temprano? Y le digo, oye, me pasó esto y esto. A lo que ella me responde, eso explica muchas cosas. Y le digo, pues, ¿qué pasó? El niño solía jugar en la casa todas las noches, toda la noche. Esa noche, nada se movió, nada se alteró, nada se rompió, nada de nada. O sea, te lo llevaste. Me Te lo llevas a dormir. me lo llevé, como buen papá divorciado, me lo llevé, hizo su desmadre y se lo regresé a la mamá. Y regresó, me imagino, regresó el niño ahí. Quiero pensar que sí, porque no volvió a pasar nada extra normal. Excelente. Y hoy trajo un tema, porque particularmente yo sé que tú eres un ávido que te gusta mucho la historia. Y sobre todo te gustan mucho las guerras y te gusta mucho la muerte, ¿no? Entonces, hoy decidí como primer tema traer 10 experimentos con humanos de lo más crueles que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Y es que el Holocausto fue uno de los
momentos de la historia más conocidos en todo el mundo. Pero no es la única crueldad que los nazis llevaron a cabo durante su mandato, hace ya más de 70 años. Debido a su creencia en la raza aria y la supuesta superioridad, decidieron realizar una serie de experimentos utilizando a los pesos de diferentes campos de concentración que tenían repartidos en su reino. Ok, me gustaría tocar primero que nada un breve paréntesis con respecto a esto en relación a los campos de concentración. Muchas personas cuando ven las películas, leen libros, se les da a entender que había solo un tipo de campo de concentración que era exclusivo para judíos. Para los que saben de historia, para los que han vivido a través de los libros o se han puesto a investigar un poco más, saben que había más de un tipo de campo de concentración. Estaban específicamente los guetos judíos, que empezaron como tal, como guetos, o sea, era la ciudad que se fortificaba y ciertas áreas eran para los judíos, ciertas para los alemanes, pues digamos puros, ok, sin mancha, perdón la palabra, okay, sí, O sea, así lo veían. Vendrían a ser los sangre pura y los muggles del mundo de Harry Potter. Sangre sucia, Maul, amigos de Mauls. Aquí con los judíos había otros tipos de campos de concentración que era específicamente para enemigos caídos o rendidos. Había los campos de concentración más específicos donde iba todo lo que eran razas inferiores a la aria, similar a los judíos, pero no judíos. ¿A qué me refiero con esto? Gitanos, negros, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que era mal visto en esa época. Que además también habían diferentes clasificaciones, ¿no? Como bien dices, tanto judíos, pero entre los hombres, los que eran más altos, los que eran más chaparros, entre mujeres y entre niños, ¿no? Cada uno servía para un propósito. De hecho, si tú has tenido, o sea, tú o el público ha tenido la oportunidad de ver esta película, ay, se me fue el nombre, es esta... La vida es bella. Así que es el niño de la pijama de rayas. No, La vida es bella. En La vida es bella cometen un pequeño error histórico, ¿ok? Porque para los judíos, para los nazis, los judíos se transmitía por la madre, no por el padre. Ok, ya veo. Entonces, si lo vemos desde ese sentido, el papá y el tío, creo que era el tío, el dueño del caballo del Gran Hotel, sí tenían que haber sido al campo de concentración, mas no así el hijo, el más pequeño, el niño del carro tanque y su madre. Que pues obviamente su madre era italiana, católica, no lo sé, no me acuerdo. Y de hecho un dato curioso, nada más por meterlo en tema, porque siempre es divertido meter un dato cultural. No sé qué tan verdad sea, no, la verdad yo no estuve ahí, no me consta, pero he leído mucho y he escuchado mucho de que Hitler era muy afina al arte, era muy afina ¿Sí? a las cuestiones artísticas y que de hecho él va al conservatorio alemán a presentar y querer entrar y lo rechazan, ¿no? Lo rechazan, lo rebotan y pues sabemos la historia, ¿no? Sabemos lo que pasa. Pero solo imagínate que Adolf Hitler, en vez de ser ese nazi de bigotito, fuera el Picasso, o fuera, no sé, algún pintor o algún escultor famoso. O sea, en tu opinión, ¿cómo crees que hubiera cambiado la historia? ¿O crees que es un momento de la historia que no hubiera cambiado, que simplemente otro actor hubiera tomado ese papel? Bueno, si algo hemos aprendido de las paradojas en el tiempo es que si, por ejemplo, tú y yo regresamos a la Alemania post Primera Guerra, pre Segunda Guerra Mundial. En ese hueco. Estamos seguros de que si tú y yo hubiéramos movido influencias, pagado o motivado a Hitler para que se quede en la escuela de arte, acorde a los viajes de tiempo, mundos paralelos, etcétera, 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 es probable que nos hubiera ido mucho peor o mucho mejor. O sea, suena tonto, discúlpenlo, espectadores, Aldo, pero la verdad es que es una moneda que nunca va a ser igual, sino que va a ser o muchísimo peor. O sea, pudieron haber ganado la guerra mundial, pudieron haber sido como nuestras queridas películas sci-fi de haber montado dinosaurios en el centro de la Tierra, o zombies, no, yo he visto de zombies, de la luna, lo que sea, o pudo haberse no llevado, o sea, pudo haber sido un dictador aún más benéfico para la humanidad. Pero que hay que entender lo siguiente, Hitler tenía muchas virtudes en su momento. ¿A qué me refiero? Reunificó un país en ruinas, incrementó la economía, lo volvió primera potencia. Aparte de eso, en lo personal era humanista, pro de los animales, de los derechos humanos, de quien le convenía, de quien consideraba él que era humano.
¿ok? Era un artista, era poeta, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, como mucho he mencionado respecto a los terraplanistas, llegamos a un punto en el que suena bobo, suena tonto, pero hay cierta lógica. Para el que lo cree, hay cierta lógica, hay cierta congruencia, ¿no? Y un punto, o más bien algo que suma a esta plática, es también tener los contextos, ¿no? Porque no hay nada malo sin algo bueno, o algo bueno sin algo malo. Quid pro quo, uno por otro. Pensemos por un segundo que en esto de los viajes en el tiempo, pensemos en un segundo que sí existe y que sí hay un valiente, que sí hay un héroe que viaja al pasado y como en Infinity War aplica la del ahorcar al Hitler bebé, ¿no? Una realidad es que, aunque sí es cierto, fue muy trágico y hubo muertes, también hubo mucho desarrollo en cuanto a medicinas, también hubo mucho desarrollo en cuanto a tecnología y medicinas que disfrutamos hoy y que hoy nos dan también mejor calidad de vida. Claro. Y segundo, no tengo bien el dato, según yo son 6 millones de personas las que murieron promedio en campos de concentración. Un aproximado. Entonces, tú imagínate esas 6 millones de personas no muriendo, generando descendencia promedio de 3, 4 hijos por persona. A 100 años, a 200 años, Es que estamos la hablando, población sería mucho mayor de la que ya tenemos. es que Entonces, estamos hablando en primera de que son los años 40. por eso, o sea, Entonces no tenían 2, 3 hijos, tenían 5, pues 6. yo me estoy yendo a lo 7 promedio, hijos. no era un promedio de 4, para que suene bonito, para que no nos ganen los números. Claro. De 4 o 6 millones estamos hablando de 24 millones. Y la siguiente generación son otros 4. Ya tenemos 120 millones más de personas. Que si ya de por sí, ya teniendo casi 8 mil millones de personas, ya no hay espacios. Cada vez todo es más caro. Cada vez todo es más difícil. Imagínense de que seamos, en vez de 8 mil millones de personas, seamos 10 mil millones de personas. O sea, ¿cómo estaría el mundo ahora, no? Digo, no se justifica el hecho que pasó, ni se justifican las acciones, pero siempre hay que tener en cuenta, como dices, el otro lado de la moneda, la otra versión de la historia. Así es. Y el primer experimento raro, el primer experimento que los nazis estuvieron investigando es la coagulación de sangre. Simon Rascher llevó a cabo experimentos en reclusos del campo de concentración de Dachau para estudiar la coagulación de la sangre con la esperanza de poder frenar así hemorragias en los campos de batallas. Las pruebas iban desde dispararles hasta amputarles miembros de su cuerpo sin siquiera darles anestesia. O sea, yo me imagino como dispárale a ese cabrón y vamos a ver cuánto tiempo tarda en morir, ¿no? Yo creo que por el experimento es, primero que nada, a ver si coagula. Y si coagula, ¿en cuánto tiempo? Por eso básicamente a ver cuánto tarda en morir y después matamos a otro. Y vemos si él podemos hacer que tarde más. Y vamos a ganarle un segundo. Sí. Y matamos a otro. Prueba A1, negativo. Bah. Prueba A2, negativa. Y échense el abecedario. Es más, no me vean a mí, no vean a Aldo. Vean el final de su tablita de Excel y podrán ver más o menos los resultados. De cuántas letras, de cuánta numeración fue. También tenemos el experimento de la sulfamida. En el campo de concentración de Ravensbrück se llevaron a cabo experimentos para provocar la eficacia de la sulfamida, que la sulfamida prácticamente es un químico, ¿no? Es un químico. O sea, no... de hecho, es un químico que lucha contra las bacterias. O sea, tal vez un primo lejano de la penicilina. Ok, en este experimento sí me gustaría hacer un poquito más de énfasis, Aldo, porque... y se va a remontar precisamente a Hitler. Hitler fue combatiente de la Primera Guerra Mundial. De hecho, de la Primera Guerra Mundial es que saca su bigote. Empiezan las guerras tipo, ¿cómo se llama? Químicas. Las guerras químicas empiezan. Obviamente Hitler no tenía su bigotito, tenía un bigote de monseñor. ¿De la época? De la época, así es. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al momento de quererse poner la careta, no pudo. El bigote le estorbaba, entonces agarró un cuchillo, se lo cortó y lo puso. La sulfamina fue muy importante por la cuestión médica. Hay que tener en cuenta que la guerra bacteriológica se dio a conocer en los años 70, con la Guerra Fría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? La guerra bacteriológica lleva años, miles de años. Si nos remontamos a pueblos antiguos, consistía en lo siguiente: desde los sumerios catapulteando vasijas llenas de serpientes,
hasta envenenar el río con animales muertos o personas muertas. Digo que también si nos vamos a la época de la Roma más poderosa, era muy común envenenar a la gente por Sí. medio de la bebida, ¿no? O sea, los casos siempre ha sido, la historia siempre ha sido repetitiva, cambian los actores, pero la historia es la misma. Y fíjate que en el tercer experimento es un experimento un poco hasta cruel. Digo, ya por sí todos son crueles, pero este en especial me genera a mí un cierto picor. Y es que de nuevo Sigmund Rascher, a mí Sigmund Rascher ya se me hace el niño con la lupa quemando a las hormigas. O sea, así ya. es. ¿No? El encargado de llevar a cabo estos experimentos en los que quería descubrir cuánto tiempo tardaba un cuerpo en morir por culpa de la hipotermia y si se podía traer de vuelta a los que sufrían. Los presos eran introducidos en bañeras heladas en exteriores, lo que llevó a la muerte de la mayoría y aquellos que no sufrían luego de los experimentos para intentar ser revividos. Es que, pues, imagínate, te dan un presupuesto de quién sabe cuántos millones de... Y además no tienes que justificar, porque imagínate, o sea, digo, no sé si habían contadores como los conocemos ahora, ¿no? Pero imagínate al contador que recibe factura para dispararle 7 veces a judíos para ver cuánta sangre coagulan. Experimento para... Factura equivalente a 7,000 balas de bañeras, de medicina, de tubos de ensayo. O sea, al fin y al cabo, repito, estos experimentos no solo fueron ejecutados contra judíos, sino contra todos aquellos que eran considerados, va a sonar feo, pero ni siquiera ciudadanos de segunda, sino como meros lastres, meros Conejillos de India. conejillos de básicamente. India, exactamente. Y es que la realidad es que lo más triste, lo más deprimente de esto es que yo creo que hasta en ese punto los animales tenían más valor para Sí. los alemanes, ¿no? Como repito, Hitler era animalista, era pro de los derechos animales, entonces prefería actuar contra un negro, contra un homosexual, contra un judío, antes que contra un perro, un gato, un venado, etc. Y es que los experimentos, en verdad, digo, vamos a leer la lista completa, pero van desde lo absurdo hasta lo descabellado, ya que el cuarto experimento que realizaron fueron el de las bombas. Entre 1943 y 1944 se llevaron a cabo experimentos en el campo de concentración de Buchenwald para probar la efectividad de fármacos en heridas fruto de bombas y quemaduras. A los prisioneros se les quemaba conciencia para probarlas. No sé si tú recuerdes, esto me trae a mi memoria la película de V de Venganza. Sí, claro. Prácticamente es lo que estamos viendo. Yo recuerdo en la película todos estos experimentos que, si no me recuerdo, en la película era para generar un superhombre, ¿no? O sea, lo que siempre se ha buscado, lo que siempre se ha querido. Así es. Siguiente experimento es el del agua de mar. Para intentar hacer que el agua de mar sea apta para ser bebida por los humanos, se llevaron a cabo una serie de experimentos en Dachau, donde los sujetos solo podían tomar durante días esta agua salada, lo que les llevó a sufrir fuertes alucinaciones, diarrea, locura e incluso la muerte. Sí, claro, o sea, de hecho, solo con la diarrea... La deshidratación que te Exactamente, genera la sal. La deshidratación que genera en el cuerpo humano, o sea, es famoso el caso, este experimento, comparable con el de los náufragos, que enloquecen y terminan en canibalismo para su supervivencia, terminan enloqueciendo, terminan nadando, o sea, el alucine te genera que veas una isla donde no hay una isla y que nades hasta el cansancio y por ende la muerte. Yo siempre me he preguntado, digo, porque hay personajes, hay actores en esta historia que claramente tenían una maldad, que claramente tenían una intención negra y oscura. Pero habían quienes no, yo pienso que había quienes en verdad creían, en verdad confiaban que estaban haciendo lo mejor para sí mismos y para su país. Yo me pregunto si habrá habido soldados, si habrá habido gente en contra, en el sentido de, ya viendo lo que estaba pasando, a lo Star Wars, el despertar de la fuerza, que se rebelaran. De hecho, sí, en la Alemania nazi hubo múltiples asesinatos, intentos de asesinato contra Hitler, que llevaban desde bombas. De hecho, hay una película muy famosa que interpretó el actor Tom Cruise, Operación Valkyria. Es muy buena, sí, una de tantas. Bueno, en Bastardos sin Gloria hacen una representación, por así decir, de uno de los intentos de muerte. Así es, más que ese intento se llevó a cabo. No, pero sí era muy, muy probable. Es como, por ejemplo, hoy en día, el México de hoy en día, de 2020, tenemos un presidente que para algunos es bueno, para algunos es malo. Hoy en día tenemos herramientas de difusión masiva, tales como internet, televisión, celulares, etcétera, etcétera, etcétera.
mismos que ayudan y fomentan a unos a atacar, otros a defender, y así. Lo mismo pasaba en la Alemania nazi. ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue la garantía que tuvo Hitler sobre otros dictadores anteriores a él? Que con él se empezó a desarrollar lo que fue la tecnología de medios de masa. Hitler podía pegar pancartas, pero al fin y al cabo la radio influyó mucho para que su mensaje llegara más lejos y mejor. Influyó los inicios del cine, la televisión, que pues, no todo el mundo tenía televisión, pero ¿cuál era la propaganda más fuerte? Pues básicamente el cine. Uno pagaba 2 centavos, entraba al cine y ¿qué pasaba? En vez de poner cortos, ponían un breve noticiero de cómo iba la guerra, de los discursos de Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Y es que también el sexto experimento es el experimento de los venenos, ya que en 1943 se le daba veneno a los presos de Buchenwald para ver cómo reaccionaban y cuánto tardaba en hacer efecto. Algunos murieron inmediatamente, mientras otros simplemente fueron asesinados para poder realizar las autopsias y ver los resultados. Entonces aquí tenemos una situación en la que en verdad no están viendo ya ni por la vida humana, ¿no? Yo creo que cuando ya llegas a este punto de experimentos de a ver qué pasa, yo lo voy a llevar un ejemplo muy burdo, pero siento que es como cuando vas caminando y te encuentras una botella de cristal. No. Y nada más la tiras para ver qué pasa, ¿no? Porque, o sea, la respuesta es clara, se va a morir. El veneno ha sido el arma predilecta por muchos personajes dentro de la historia. Tenemos desde los romanos, los griegos, hasta géneros literarios como Romeo, que se suicida con el veneno. Pero la verdad es que si tenemos en cuenta la afectación del cuerpo humano sobre el veneno, es que en teoría, mientras más veneno tomas, o sea, si tú consumes en dosis moderadas, ¿qué pasa? Tu cuerpo se vuelve inmune de cierta manera. Digo, cosa que tendríamos que agradecer de alguna manera también a este tipo de investigaciones, que es lo que decía un poco al principio, ¿no? De lo bueno también viene lo malo, y de lo malo también viene lo bueno. Claro, es que como por ejemplo, el hecho de que algo tan gracioso como por ejemplo la leche de vaca o los huevos de la gallina, ¿quién comería algo que sale del culo de una gallina? ¿O qué estaba haciendo el cabrón con la vaca a la hora de ordeñarla? Que por cierto, como dato curioso, fíjate que fuera del tema del misticismo, nada más un dato que me dio risa hilarante. Descubrí que el 65% de la gente en Estados Unidos cree que la leche de chocolate sale de vacas cafés. Estados Unidos, ¿qué puedo decir? Y en el séptimo experimento realizado por los nazis, se trataba de la esterilización. Otro de sus experimentos consistía en practicar con los presos diferentes tipos de esterilización con el fin de averiguar cuál era la más rápida y barata. Muchas mujeres murieron y otras quedaron terriblemente afectadas por las posteriores pruebas como rayos X para ver qué había pasado. Sí, claro, o sea, la mejor manera de vencer a un enemigo es conocerlo por dentro. No, déjate de hacerlo por dentro, o sea, que no haya nacido. Una nación de ancianos, una nación de viejos, es una nación que va a desaparecer en cuestión de tiempos. En cuestión de tiempo. Y es que por eso yo creo que los nazis leyeron tu mente justo en este momento, porque el siguiente experimento es el de la regeneración. Durante más de un año se estudió la regeneración de huesos, tejidos y nervios mediante el experimento de Ravensbrück. Parte de las intervenciones consistía en cortar trozos enteros de nervios en las piernas de los reclusos para ver cómo se regeneraban. Sí, los experimentos de huesos incluían romperlos en varias partes e intentar curarles de diferentes formas. Sí, claro. O sea, prácticamente entonces le tenemos que agradecer a los nazis el operando. Prácticamente sí, o sea, te digo, si vemos los precedentes de la medicina, ¿qué era? Era lo que en su tiempo se veía mal, como era robar cadáveres, abrirlos y conocer el cuerpo humano. No estoy a favor de lo que estamos hablando en este podcast, pero al fin y al cabo lo que podemos decir es que volvemos al ejemplo de la moneda. No se puede obtener una sin otra. Bueno, sí, claro, la realidad es que nosotros solo estamos dando una opinión desde un punto de inflexión, ¿no? No queremos tomar partido de si se hizo bien o se hizo mal. Solo queremos dar la información completa para que usted pueda decidir lo que usted crea que le conviene más o lo que haga más sentido en su cabecita. Y es que el penúltimo de los experimentos fue el de provocar fiebres.
ya que entre 1941 y 1945 se probó el efecto de la fiebre y de las vacunas en un gran número de presos en los campos de concentración. El 75% de los sujetos recibía las vacunas después de que les hubieran inyectado el virus y como resultado el 90% de ellos falleció. Ya es que, digo, caso más caso y experimento tras experimento solo me da esa parte de la crueldad a la que puede llegar el ser humano, ¿no? Porque yo creo que estos experimentos de alguna manera sí eran necesarios, pero sí, no de estas maneras, ¿no? Tal vez otras formas, otros métodos de investigación hubieran llegado a los mismos resultados, a las mismas conclusiones, sin afectar tal vez tanto. Claro. Y para el último de los experimentos, yo sé que es un experimento que es de tu total agrado, es de tu total gusto, por lo cual te voy a pedir, por favor, Vegeta, que tú nos comentes este caso. Ok, bueno, hablaremos del último, que es el experimento de los gemelos. Todo el mundo sabe que los gemelos no son muy comunes. Desde la antigüedad han sido motivo de mofa, motivo de experimentos, motivo de sacrificios para los dioses. Es por ello que los nazis no se quedaron atrás. Por el contrario, los gemelos eran muy utilizados para los experimentos, ya que querían averiguar qué conexión genética existía entre ellos. Se les sacaba sangre todos los días, se les comparaba y se les medía a menudo, intentando averiguar las diferencias entre uno y otro. Si uno de ellos moría, el otro era asesinado para ser estudiado post-mortem. ¿A qué me refiero? Que si yo tenía un gemelo y yo me moría, se quedan así de, bueno, pues, ¿y él por qué sigue vivo? O si les... Era un 2 por 1. Era un 2 por 1. Era como cuando compras un sobre de estampitas, abres y te sale la misma estampa que ya tienes, pero repetida. Entonces te quedas así. Y además a mí me da mucha curiosidad en el caso de los gemelos, porque es bien sabido, está bien documentado, que los gemelos, las personas que comparten este tipo de genética, llegan a desarrollar cierta kinética, ¿no? Cierta kinética, cierta habilidad extrasensorial. No muchos casos han habido de gemelos que sufren accidentes y que el otro gemelo es perceptivo a él. Yo recuerdo un famoso youtuber que tiene una gemela que decía que él logró percibir cuando su hermana perdió la virginidad mientras él estaba en el cine. Entonces yo creo que el utilizar esa parte, ¿no? Digo, yo ya mencioné o ya hablaremos del caso MK Ultra, que es la versión de esto de los Estados Unidos. Así es. Y es que esta introducción, estos breves datos que queríamos darle a conocer, son lo que nos van a llevar a la realidad del tema, a la realidad de lo que queríamos tocar. Porque esto fue lo que hicieron los nazis, esto fue lo que hizo Alemania. Y como ya le mencioné, Estados Unidos usó el proyecto MK Ultra. Pero ¿qué es lo que hicieron los rusos? ¿Por qué no sabemos qué es lo que hicieron los rusos? Bueno. Tú tienes conocimiento de en esta guerra fría, en este conflicto que tuvo Rusia o URSS. La URSS en ese entonces. De experimentos, de este tipo de detalles o de avances tecnológicos que estén más allá de nuestra comprensión. Digo, yo conozco varios, yo sé de contactos extraterrestres que tuvieron los rusos. Ok, primero que nada hablemos de Rusia, de la Unión Soviética. En ese entonces era mucho más grande de lo que la Rusia de hoy conocemos. ¿Lo constituían más países? Más Así países estaban... De hecho, ellos no constituían lo que eran los estados, sino le decían soviets, por eso Unión Soviética. Fue la unión de varios soviets. Ahora bien, si hablamos de lo que fue Rusia, primero que nada me gustaría hacer un pequeño hincapié. Todos los países, Aldo, tenían campos de concentración. Tenía Estados Unidos, tenía Alemania, tenía Rusia. Rusia fue uno de los... La Unión Soviética, perdón. Tuvo uno de los episodios más oscuros y olvidados por la historia. Todos hablan que durante la Segunda Guerra Mundial fue Hitler quien cometió más asesinatos, más atrocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando de verdad es que no. De hecho, en Rusia, en la Unión Soviética se llevó a cabo un número superior de muertes a las organizadas o efectuadas por la Alemania nazi. ¿A qué me refiero con eso? Estamos hablando, tú me diste una cantidad, 8 millones, no. De muertos 6 millones, según yo son 6 millones. Y la verdad es que es un dato que no estoy seguro, pero me lo sé por un chiste, entonces yo lo doy como verídico. El chiste es que Rusia
tenía el doble y un poco más de muertos en sus campos de concentración, precisamente por experimentos, ejecuciones, infinidad de cosas que hacían. Experimentos como el que estamos a punto de hablar, de hecho, Aldo. Y que como yo he mencionado, porque la historia es cruel, la historia es irónica, porque la historia solo te va a decir quién ganó, y el ganador siempre va a ser el bueno. Y en este caso Alemania fue el malo, y por eso lo odiamos, y por eso hay este odio, este rencor mundial. Pero ¿por qué no se habla de esto, no? También de esos experimentos que hicieron otros países, porque además este es un experimento, yo creo, de lo más aterrador, de lo más desquiciante para las personas, y sobre todo es uno de los experimentos menos conocidos, pero que quienes lo conocen más temor sienten, y es el experimento ruso del sueño, ya que la historia de un despiadado experimento soviético convirtió a personas en criaturas similares a zombies, ha aterrado a mucha gente durante casi una década, y la cosa no parece detenerse. Según la leyenda, la historia ocurrió a finales de la década de los 40, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba casi terminando, pero Stalin seguía siendo todopoderoso. En una base secreta bien protegida, un grupo de investigación llevó a cabo un cruel experimento con 5 prisioneros del Gulag. El Gulag era una prisión para gente que estaba condenada por traición a la patria, prácticamente. Se les prometió la libertad en caso de que pudieran aguantar 15 días en una cámara llena de gas psicotrópico que les impedía dormir. No sabemos qué tipos de oscuros experimentos se llevaron a cabo en nombre de la ciencia. Aquellos que se apoyan en recursos de origen público, pues al final están documentados, ¿no? Al final tenemos una respuesta y pueden parecer hasta limpios. Pero ¿qué hay de aquellos que son financiados por entidades privadas o militares? Quizá ahora la situación esté controlada, pero hubo una época en la que esos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondían también a cuestiones del Estado. Y es que se tiene que decir, la gente lo sabía, los gobernantes lo sabían y lo aprobaban. Así es. Pues las 2 guerras mundiales dieron mucho de sí, pero fue el resurgir de la Alemania nazi, su derrota y la posterior Guerra Fría que tuvieron la URSS junto con Estados Unidos, lo que obligó a otros países a investigar más a fondo para equiparse en cuanto a cuestiones científicas. Fue en Rusia donde un grupo de investigadores podría haber llevado a cabo uno de los experimentos más oscuros y crueles. Y es que este gas psicotrópico, este gas que se utilizaba para que la gente no pudiera dormir, era un nuevo gas experimental que había sido creado, que prometía erradicar la necesidad de dormir en los seres humanos. Y para ello necesitaban probarlo, obviamente, ¿no? Claro, control de calidad. Déjame hacer un breve paréntesis. Sí, claro. A lo que voy, los derechos humanos, sí, hoy por hoy son un chiste. Digo, cosa que no se ha mencionado, pero aquí el caballero es abogado, o sea, las leyes las domina, se las sabe. Gracias. Si hoy por hoy los derechos humanos que existen, de hecho, aunque usted no lo vea o no lo crea, o si ha sido beneficiario de ellos, lo sabrá, muchas veces son un chiste. Muchas veces son risibles. Muchas veces parece que no funcionan para nada. Y en efecto, muchas veces no funciona para nada. Muchas veces sí, gracias a Dios, a los que sí funcionan. En este caso, no existían los derechos humanos, tal cual. Había reglas, había estipulaciones, pero los derechos humanos no existían. Mucho menos para los enemigos del Estado. Y más si hablamos de la Unión Soviética. Y más cuando hay una manipulación desde arriba. No sé si tú conozcas o hayas escuchado hablar del experimento X o el experimento de la cárcel. Donde básicamente, y en resumen, la idea era agarrar a un grupo de personas, dividirlos en 2 grupos. Unos iban a representar a carceleros, iban a presentar a policías, iban a presentar a gente que te puede trabajar en una prisión, y los otros iban a presentar a los prisioneros, ¿no? Las personas eran personas al azar, eran personas que vieron un cartel, que vieron una publicación en el periódico y decidieron participar en un proyecto. Y estos científicos todo el tiempo presentaban resultados, vamos a decir, limpios, ¿no? Todo el tiempo presentaban resultados de investigación. Pero lo que se llevaba a cabo, lo que se hacía en verdad, nunca se presentó. Y es que tardó 20 años en que
alguno de las personas que vivió ese experimento diera ahora sí que su versión de los hechos, diciendo que desde el tercer día se había salido de control ese experimento, Así es. donde la gente que actuaba o que se le dio ese papel de policía abusaba de su poder y tenía un odio y tenía un desprecio ante los prisioneros, aun cuando sabían que eran personas como ellos, que tal vez era su vecino, que tal vez era su compañero de trabajo, y que solo por tener ese poder podían ejercerlo de esa manera. Así es. Se embriagaron de poder, en pocas palabras. Torturas, golpizas, literalmente, lo que a usted se le ocurra, espectador, lo hicieron. Y es que hasta estos individuos, estos 5 individuos que fueron escondidos en un habitáculo sellado donde los investigadores podían monitorizar sus efectos, los sujetos convivían en pequeñas habitaciones llenas de libros, somieres sin ropa de cama, agua corriente, un váter, comida ahumada como para un mes y micrófonos repartidos por la distancia que recogieron los escalofriantes resultados. Y es que al principio te lo van a pintar bonito, ¿no? Sí. Al principio, ahí está aquí tu comidita, ahí está aquí tu cama. O sea, yo quiero pensar en esas épocas, además, épocas difíciles. No estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial, ya sea que haya sido parte del país ganador o el perdedor, yo creo que a todos fue una crisis. Y yo creo que en un momento donde te ofrecen una buena cantidad de dinero, Es que ¿no? ni siquiera fue dinero. Para las personas que entraron al experimento fue todo lo contrario. Eran Bueno. prisioneros de guerra. Y si sabes que tu país o ya te olvidó, o ya te dio por muerto, o no sabe que estás ahí, y te dan la opción precisamente de 15 días. Solo 15 días y regresas a tu casa. Te liberamos. Como un hombre libre. Como un hombre libre. Regresa, ni siquiera te voy a dar dinero. Eres un hombre libre. Tienes lo más valioso, que es tu vida. Y es que cara es la libertad, ¿no? O sea, Sí. tal vez usted que lo está oyendo en casa lo escuche inverosímil, lo escuche hasta absurdo. Pero piénselo, usted es libre, usted hoy puede estar escuchando este podcast, estar escuchando otro, que la verdad sería muy absurdo que escuchara otro, porque este es el mejor y usted lo sabe. Pero lo importante aquí, usted es libre, usted puede escuchar lo que quiera, usted puede ver lo que quiera, puede ir a donde quiera, comer lo que quiera. Piense cuando no tenga esa libertad. Piensa ahorita en estos tiempos de confinación, de cuarentena, donde se ve limitada las actividades, a las personas que puede visitar o con las que puede interactuar. Esa frustración, multiplíquela 1000 o 2000 veces más allá. Imaginen lo que estaban sintiendo estas personas. Y es que los sujetos del experimento estuvieron bien los primeros 5 días, ¿no? Yo creo que los primeros 5 días estaban a toda madre. Imagínate, 5 cuates a toda madre, estamos en un cuarto, estamos chupando. Más o menos, para los que lo saben y para los que no, pues que pregúntenle a sus amigos cuando has estado en los separos. No conoces a nadie, entras, ¿qué es lo primero que haces? Empiezas a platicar. ¿Tú qué hiciste? No, pues yo era soldado alemán. ¿Y tú? No, pues yo dije que Stalin es... No, ¿y tú qué hiciste? No, pues yo no quise ceder mis tierras al ejército. Y así nos íbamos, o sea, ¿y qué? Pues nos empezamos a conocer, que esto, que aquello. A todo esto había libros, había comodidades. La única condición era no dormir. Porque tengamos en cuenta que ellos eran prisioneros y por el contexto que estamos leyendo, no es que estuvieran en las mejores condiciones. Seguramente estaban en un calabozo, estaban en un cuarto mohoso, sin necesidades básicas, ¿no? Como cualquier... Sí, claro. Te repito, o sea, los campos de concentración no eran lo que nos pintan en las películas. Depende de cómo eras. Si eras prisionero de guerra, era una suite. Si comparamos con el Gulag o con los campos de concentración a judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de, por ejemplo, lo que eran los campos de concentración, a veces era literalmente un campamento donde no puedes salir de aquí, porque si sales de aquí te mato, pero puedes salir a jugar fútbol, puedes béisbol, puedes leer, puedes hacer un trabajo comunitario, puedes hacer eso para pasar el tiempo, a eso me refiero. Pero si hablamos del Gulag, si hablamos de los guetos, ahí sí era hacinamiento humano, condiciones deplorables, cero humanas. Y es que a partir del 5.º día, sin embargo, sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas, llegando al punto de la paranoia. A partir de entonces los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos de otros, a no hablar entre ellos y a actuar de manera muy extraña, incluso contando los delitos y detalles personales de los otros individuos, como si fuera una manera de congraciarse con sus captores. Yo creo que aquí ya les entró un poco el síndrome de Copenhague, ¿no? No, y aparte, obviamente estás encerrado
estás viendo que no te dejan dormir, te están tirando gas a cada rato para que no duermas. Con tal de llegar a tu casa, obviamente quieres ser el niño bueno, por así decirlo. La rata. La rata, el niño rata. Sí, te estoy hablando a ti, tú sabes quién eres. Pero en serio, tú sabes quién eres. No quiero decir el nombre, pero vamos a decir que rima con Avala. No. Avala es muy... Mejor empezamos con el principio, Iván. No, pero lo dije. No. Tú no, hermano, tú... Y es que tras casi 10 días uno de los sujetos comenzó a gritar y lo hizo durante casi 3 horas. De repente se hizo el silencio y solo se escucharon sonidos guturales. Los investigadores comprobaron entonces aterrorizados que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Lo más sorprendente de este hecho es que ninguno de los otros pareció inmutarse. Es más, continuaron con sus paranoias personales hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar. Y gritó, y gritó. Mientras los otros sujetos comenzaban a defecar en los libros y a arrancar sus páginas para colocarlas en las paredes. De repente los gritos cesaron y los susurros paranoicos de los otros también. Y es que yo no puedo comprender el nivel de locura, el nivel de desequilibrio emocional y mental que puedes tener estar encerrado y no durmiendo. Porque además lo voy a llevar a casos todavía más burdos, más absurdos, como los reality shows, ¿no? Hay algunos como el Big Brother, como la Academia. Sí, claro. Donde muchos de los participantes de estos concursos, de este tipo de programas, han aceptado que tiempo después tuvieron secuelas emocionales, ¿no? El estar encerrado, el estar perdido, ¿no? Y sobre todo yo creo eso, sentirse observado, sentir el que aislamiento, todo. el mismo aislamiento. Y ahora bien, hay que recordar que la mente es una máquina. Si una máquina está andando, en algún momento de tanto funcionamiento, ¿qué pasa con la máquina? Se va. Colapsa. Y es que 3 días después, y si estás siguiendo bien el hilo de esta historia, estamos hablando del 13º día, a 2 días más de acabar el experimento, y al no escuchar nada, los investigadores decidieron checar los micrófonos para provocar alguna respuesta, y no recibieron nada. Al 14 días, o sea, 2 semanas después del comienzo del experimento, decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la estancia. Amenazaron con dispararles si intentaban hacer algo y prometieron liberar a uno de ellos si incumplían todas sus órdenes. Para su sorpresa oyeron una respuesta calmada de ya no queremos ser liberados. Sí, de hecho, parte de ese experimento en los reportes dice que fue una voz unísona, como si todos se hubieran puesto de acuerdo. Y es que también, o sea, yo me imagino, como tú bien mencionaste hace un ratito, el ejemplo de los separos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo la única experiencia que tuve, ¿no? Cuando estuve ahí. Y es que en verdad te vuelves loco. El simple hecho, ya ni te voy a decir estar encerrado, ya ni te voy a decir estar solo. El simple hecho de perder la noción del tiempo, que no puedas saber si es de día, de noche, cuánto tiempo ha pasado, en verdad genera una psicosis en ti, ¿no? Empieza a desesperar. La carencia de tiempo, el aislamiento, el calor, son factores irritantes. La verdad, o sea, creo que todos alguna vez hemos pisado los separos, ya sea para visitar, para sacar o estando dentro. El factor de que te quiten el celular, te dejen, bueno, sin un reloj, sin una noción de tiempo, más que... Y los mismos carceleros, o sea, pasan y les preguntas, oye, ¿qué hora es? Y te dicen, no sé, o te inventan una hora. El tiempo no pasa ahí. Y más que ya consideración personal, ya recomendación mía. Yo siento, yo creo que hay una mala estructura en cuanto al castigo. Porque es cierto, tienes una detención, tienes un castigo por un acto ilegal, ¿no? Porque al final es una sanción tomar con alcohol. Pero en el tiempo que yo estuve ahí, descubrí que al menos se podría hacer algo, ¿no? Tal vez alguna plática sobre el por qué está mal conducir en estado de ebriedad, algún video instructivo, no sé, algo, porque además un recuerdo que yo tengo muy, muy divertido ahora, pero en su momento lo sufrí, es que yo entré una madrugada de sábado para domingo, y se les ocurrió el domingo a las 7 de la mañana hacer una clase de zumba a los policías con pásame la botella, para además darle ironía a los que estábamos encerrados. Y ahí es donde decía, oye, pues,
Digo, igual me podrías poner te decía, dar una plática de explicarme el por qué Claro. está mal, todo lo malo que podría pasar, a lo mejor hasta personas que han perdido algún familiar o que han tenido algún percance. Yo creo que tendría un impacto para como persona, para la sociedad más fuerte que el solo perder un día. Claro. Bueno, a ti te fue bien, fueron 24, a mí fueron 72 horas. No sé cómo la viste, la verdad es que yo 24 tuve para pensarlo un buen rato antes de 72 volver. horas no las cumplí. De hecho, me sacaron con amparo. La suerte de los abogados. Y ahora sí, en el 15º día, el día que acababa el experimento, el día que estos hombres ya habían ganado su libertad, decidieron abrir la puerta y un grupo de soldados entró en el habitáculo. Y lo que se encontraron los dejó atónitos. Los sujetos gritaban desesperado. Solo 4 de ellos seguían con vida. La comida no se había probado y los soldados comprobaban aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Habían sido extraídas por sus propias manos, sin cortes ni uso de dientes. Se habían arrancado los órganos de la parte inferior de su cuerpo y los investigadores pronto se dieron cuenta que los sujetos se habían comido su propio tejido muscular. Así es. Eso quiere decir, ellos tenían comida. Porque recuerdo usted, al principio yo le mencioné que ellos tenían comida. Ellos tenían, no crea que estaban en un cuartito encerrado. Tenían camas, tenían libros, estaban de alguna manera, yo creo, En condiciones óptimas. óptimas, ¿no? Y es que al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron y violentamente demandaron la reimplantación del gas experimental. Atacaron y mataron a varios soldados. Y en esa lucha, otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas. Fue intervenido por médicos, intentado sedarle, pero incluso con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, no fue posible. El sujeto que seguía gritando desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía. Él gritaba más, 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 hasta el punto que se desangró y murió. Y es que la verdad es que está, o sea, el nivel al que la mente humana puede llegar, o sea, a mí me sorprende porque nosotros, y hablo de nosotros como especie, hablo de nosotros como individuos, no colectivo, nos damos mucho de decir que sabemos del espacio, que sabemos de física, que sabemos cómo funciona la gravedad, que sabemos cómo funcionan muchas cosas, que no entendemos, pero al menos sabemos cómo funcionan. Pero no el cerebro, eso me da mucha curiosidad. No. ¿Por qué no hemos podido llegar a entender nuestro cerebro, nuestro motor, como bien dices, en su modo completo? ¿Tú cuál crees que sea la razón por la cual no se ha podido hacer? Por su complejidad. Al fin y al cabo, ¿qué les puedo decir? El cerebro esconde misterios que ni nosotros mismos conocemos. Por ejemplo, podemos tocar historias más bien de la complejidad del cerebro, abarcando desde el cine, como George Romero. Claro. Para quienes no conocen a George Romero, es el padre de todas las películas zombies de hoy en día. Gracias a él se sentaron las bases, que por ejemplo era muy importante siempre disparar el cerebro para destruir. Hasta, ¿qué te puedo decir? Pinturas, medicina, todo eso es tan complejo que no alcanzamos a entenderlo. Entonces el humano, al estar abrumado ante tanta información, yo creo que considera de manera respetuosa a veces simplemente dedicarse a lo que ya conoce y en base a eso expandirse. Pero como digo, o sea, está el cerebro en un 100% y nosotros conocemos ¿qué quieres? 15%. Sabemos cómo Es que es muy mínimo, en verdad es muy mínimo. Y así es, entonces prefiero un 15% más .00001 ganado de conocimiento a aventarme a lo bruto a un 0% de conocimiento. Pero ahí es donde está la recompensa, ¿no? Sí, o sea, yo siento, o lo voy a poner tal vez en un ejemplo muy burdo. Tú vas a ir a comprar carne, tal vez, ¿no? Y tienes la carnicería que está frente a tu casa, tienes la carnicería que está a la vuelta, a la que tú siempre vas, en la que tú siempre consumes su carne, conoces a la señora y conoces la procedencia. Pero yo te invito, yo te recomiendo un lugar tal vez alejado de ti, apartado de ti. Yo no te doy precios, yo no te digo calidad, simplemente te digo, descúbrelo por ti mismo, ¿no? Date ese gusto de descubrirlo.
con base a lo que tú me estás diciendo, estoy entendiendo que tu respuesta sería ir a la misma carnicería. Sí, claro. O sea, llegando al viejo dicho de más vale malo por conocido que bueno Qué por bueno conocer, conocer. ¿no? Pero en el caso de esos experimentos, digo, retomando un poco el caso de MK Ultra, tal vez para los entendidos que no sepan de este tema, o que no, tal vez no hayan visto o escuchado el podcast, tal vez hayan visto Stranger Things, tal vez esa serie sí la vieron. Y es que Stranger Things está basado prácticamente en esos experimentos. Lo que vemos que hace Eleven, lo que vemos que hace el personaje principal, los poderes que tiene, en teoría, o se rumora o se especula que nosotros podríamos llegar a desarrollarlo. O sea, con la práctica, con el conocimiento suficiente, nosotros podríamos usar la telequinesia, ¿no? La telepatía, todo esto, todos estos elementos fabulosos y hasta de ficción que a veces los vemos así, como elementos falsos, Místicos. místicos. Y de los 3 sujetos que fueron trasladados a las instalaciones, 2 de ellos que todavía se conservaban las cuerdas vocales, seguían demandando el gas. Y es que aquí lo impresionante es que ellos desde el día 5 que se les retira este gas, lo piden de sobremanera, ¿no? Prácticamente todo esto que estamos leyendo, que usted está escuchando, yo lo considero un berrinche, ¿no? Un grado extremo tal vez de recuperar esa droga, ¿no? O ese elemento que los neutralizaba. Ok, me gustaría comentarte a ti, comentarle a la audiencia. Más que un berrinche, considero que se volvió una necesidad. Creo que Una dependencia. Una tal vez. dependencia, exactamente. Cualquier persona que haya consumido desde tabaco, alcohol, algún tipo de droga o fármaco, sabe perfectamente que llega un momento en que el cuerpo ya tiene esa dependencia. Esa es la palabra. Esa dependencia al producto. Y si hay un producto que te ayuda a no dormir, para alcanzar una meta, obviamente a lo mejor las personas aquí involucradas perdieron la noción del tiempo y para ellos no era el día 15, era el día 4, el día 6, el día 8, el día 10 y sabían y necesitaban tanto mentalmente ese gas para seguir avanzando hacia su meta como el mismo cuerpo engañándose a sí mismo por la necesidad de ese producto. Y es que bien lo decía el doctor, el buen doctor Mann en la grandiosa película Interestelar. Justo antes de morir, el cerebro te va a dar ese impulso extra, ¿no? El Dr. Mann hace una metodología a los hijos de Cooper, el personaje principal de la película, él diciendo que él quería saber qué es lo que iba a ver Cooper, que él creía que iba a ser sus hijos, que esa iba a ser la motivación, ¿no? Pero tal vez tú tengas una motivación diferente, tal vez yo tenga otra motivación diferente a vivir. Sí, claro. Y pues si usted, señor, está atendiendo, está al pendiente y lleva contando todo lo que hemos dicho, se habrá notado que ya 4 de estos 5 ya han fallecido. Pero ¿qué pasó con este último? ¿Qué pasó con este que aún sigue vivo? Y es que mientras era sometido a una cirugía para reimplantar sus órganos, intentó comunicarse con el cirujano. No le habían administrado anestesia y él gritaba desesperado una frase tan simple y clara que era: sigue cortando. Imagínate tú ser ese cirujano, ser ese doctor y estar operando y que la persona a la que estás operando te diga eso, córtame más. Sí, o sea, ya escapa la comprensión y lógica humana. El doctor y toda la gente alrededor obviamente quedaron paralizados mientras este individuo solo seguía pidiendo del misterioso gas. Y es que los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y habían arrancado los órganos de su cuerpo, además de por qué habían pedido tanto el gas. Y solo una respuesta soy yo: debo mantenerme despierto. El sobreviviente fue regresado al habitáculo. Al haber fracasado en el experimento, los investigadores se preguntaron qué iban a hacer con este personaje. Un exoficial de la KGB era como la CIA de la URSS, El ¿no? FBI. Sugirió comprobar qué sucedería si se le volvía a administrar el gas. Y así el sujeto volvió a recibirlo y rápidamente se calmó. Y eso fue para sorpresa de los investigadores, ya que sus cerebros parecían morir y revivir. Era como si se desconectara y se volviera a activar de manera aleatoria, ¿no? Ellos no podían saber cuándo iban a tener esta reacción. Justamente lo que te decía de la dependencia, o sea, una droga, en este caso, el gas. O sea,
Y es que al final, cuando de plano ya no había qué hacer, cuando llegas a ese punto en el que ya te sobrepasó la situación, 3 de los investigadores se metieron al habitáculo y uno de ellos fue abatido por un disparo y murió. Otro de los investigadores lanzó la pregunta: ¿qué sois? Debo saberlo. Y este sujeto ya perdido, yo creo que ya perdido en la locura, Sí, claro. ya perdido en un espacio de su mente donde tal vez él estaba refugiado. Inalcanzable a los demás. Él sonreía de manera escalofriante y respondió. Y escuche bien, porque esto quiero que se quede grabado en su cabeza antes de que vaya a dormir. Tan pronto te has olvidado, somos vosotros. Somos la locura que circula en vuestros cuerpos, rogando ser liberada de vuestra mente más profunda y animal. Somos lo que os escondéis cuando os metéis en la cama cada noche. Somos lo que calláis y lo que paralizáis cuando os sumís en la profundidad de la noche. El investigador se quedó petrificado, pero acertó a disparar al sujeto directamente en el corazón, esto dándole fin a su vida. Y a lo que este personaje, este último, por decir, voluntario de alguna manera de este experimento, agonizando, solo pudo decir una frase: casi libre. Paco, ¿qué te pareció este tema, esta investigación y sobre todo este experimento? No. De en primera, ¿qué puedo decir? Macabro. Sí, yo creo que más de lo macabro, más de eso, ya llega una parte de la crueldad, ¿no? Ya llegamos a un punto donde el humano puede ser el peor demonio del mismo humano. Bien lo han dicho durante generaciones, el hombre es el lobo del hombre. Ahora bien, si hablamos de esto, casi libre, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para usted, espectador? ¿A qué conclusión podemos llegar con este tipo de frase? Con un final tan desgarrador, tan morboso, tan macabro. Y es que yo creo que todos tenemos a ese ser, ¿no? Como las caricaturas, como los programas nos han mostrado, todos tenemos ese angelito y ese diablito, ese bien y ese mal dentro de nosotros. Y el problema aquí es cuando nos dejamos ganar, cuando nos dejamos dominar, porque nosotros somos entes duales, somos entes que estamos acostumbrados siempre a la elección, siempre a tener el libre albedrío. ¿Y qué pasa cuando lo perdemos? ¿Qué pasa cuando ya dependemos de un algo, de un alguien o de un ente? Eso es lo que en verdad da miedo. Y lamentablemente lo triste de este momento es llegar al final, porque nadie quiere llegar al final de este capítulo. Pero no me quiero ir, no quiero empezar a despedirme sin antes abrirle el micrófono a Paco para que nos cuentes un poquito más allá. Ya, cuéntanos la experiencia completa de este podcast, la experiencia completa de haber estado aquí. Y aparte, si tú tienes algún servicio, algún producto o algún bien que tú le quieras ofrecer a la audiencia, este micrófono es tuyo. Gracias. Primero que nada, te agradezco a ti por la invitación, agradezco a ustedes, a todos los que están viendo el podcast, se los agradezco, espero haya sido informativo, espero hayan conocido un poco más de la historia, sus consecuencias, sus motivaciones, del alcance de la maldad humana encarnada, cómo un poco de poder puede corromper a muchos o a pocos, que no caigan en eso. Porque yo creo que el punto medio de estos dos casos, de estos dos temas, es eso. Es cuando el poder va más allá. Es cuando el fin no justifica los medios. No. Y no me quiero ir antes sin recordarle, sin pedirle que se suscriba, que dé like y que comparta con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que usted cree que esta información, que este caso, que este tema podría de ser de su agrado. Porque si esta comunidad crece, crecemos todos, llegamos a más gente y más gente podemos unirnos y disfrutar de estos temas. Y recuerde sobre todo, y recuerde de sobremanera, usted no sabe qué o quién lo vigila antes de ir a dormir. Que pase muy buenas noches. Buenas noches, casi libres. Yo no hago